Muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Vamos a empezar este tiempo en el cual les invito a que compartan este enlace con todos sus contactos para que podamos eh, comenzar a meditar en el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días a todos. Empecemos colocando este tiempo en manos del Señor para que sea Él dirigiéndonos y sea evidente que solamente a Él es la gloria y la exaltación por los siglos. Gracias, Padre, porque Tú has permitido que a pesar de las dificultades de estos tiempos, Señor, a pesar de que no podemos estar físicamente congregados, Tú has dispuesto de todas las herramientas para que esto sea una realidad en esta mañana y para que muchas personas que están ansiosas de escuchar el mensaje de Tu palabra, Señor, sean edificadas y de esa manera podamos ser llenos, Señor, cada vez más de Ti, entender Tu carácter, Señor, y vivir en la manera que Tú quieres que nosotros vivamos, Señor. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, disponiendo nuestro ser para entender este mensaje, que sea evidente que eres tú el Maestro y para ti sea toda la gloria y toda la exaltación. En nombre de Jesús tu Hijo te damos muchas gracias. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que a todos nos llama la atención en ciertas proporciones. Dado que como creyentes siempre estamos queriendo entender cuál es la respuesta de Dios en determinadas circunstancias. No vamos a abordar todas y cada una porque digamos que es impredecible las formas en las cuales Dios ha hablado a su pueblo alrededor del tiempo. Indudablemente en estos tiempos nos habla a través de su palabra. En otros momentos ha hablado a través de ángeles, de profetas, hasta en hechos milagrosos. Puede que el Señor siga haciendo todas estas respuestas. Sin embargo, hay algo en común a todos ellos y algo indudable, y es la respuesta más certera que Dios puede darnos en los tiempos difíciles, lo que vamos a hablar en esta mañana. Por eso los invito a que me acompañen en Jueces, capítulo 17, verso 6. Y habla mucho de lo que estamos viendo en nuestra realidad. Claro que la Biblia siempre está hablando en el tiempo presente. Dice la palabra del Señor: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos hablando de uno de los libros más de pronto sangrientos, uno de los libros más contundentes en historia, en narración de todo el acontecer bíblico. Es el libro de los Jueces, que viene después de la muerte de Josué, justo cuando ya ha comenzado la conquista del territorio que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Entonces ahora ya es tarea de cada una de las tribus tomar su responsabilidad de individualmente o pues de manera de tribu conquistar los territorios que hacían falta. Sin embargo, estamos hablando de después de que aquel Josué que hizo prodigios dijera: yo no sé qué ustedes van a hacer, pero yo en mi casa seguiremos a Jehová. Después, la siguiente generación, estamos hablando de Jueces capítulo 17, recordemos que del 17 al 21, esta parte de Jueces que no necesariamente es la última, porque no está escrito cronológicamente, sino relata unas ilustraciones de lo que sucedió justo al morir Josué, que está en Jueces capítulo 1 y 2. Lo que quiero referirme es que no había sucedido mucho después de que el pueblo se había consagrado, había visto muchos milagros, muchos prodigios, había el Señor permitido grandes hazañas en guerra.
Y ahora ya toda esta generación ha perdido el conocimiento de Dios, ha perdido el temor de Dios y como dice literalmente, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, Dios no asumía su papel de, digamos que de rey en ese entonces, porque, no porque no pudiera o porque se hubiera olvidado de la humanidad, sino porque estaba experimentando el juicio de Dios de dejarlos hacer lo que se les diera la gana. Cuando a nosotros como creyentes Dios nos está dejando hacer lo que bien nos parezca, más que descuido de Dios, más que falta de soberanía divina, es un juicio. Porque realmente estar separado de Dios es la muerte espiritual. A pesar de que Él nos ha prometido que no se apartará de nosotros, que siempre estará con nosotros. Hay esos momentos, hay esas circunstancias donde Dios nos deja hacer lo que bien nos parezca. Y si el Espíritu Santo no nos constriñe en esos momentos, hay de nosotros porque es grande el juicio de Dios. Pero a mí me encanta ver que en medio de todo esto el escritor de Jueces tenía claro la solución y a veces se nos pierde en el panorama cuál es la solución a todo eso. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Uno creería y se dibujaría el escenario creyendo, bueno, en la época de la monarquía era la que pretendía resolver todo esto, desde Saúl, David, Salomón y en adelante todos los reyes. Y nos damos cuenta que tampoco es que fuera la gran solución en la época de la monarquía, porque el diseño de Dios no estaba en que unas personas lideraran a su pueblo, sino que precisamente se fractura el liderazgo que Dios delegó en hombres como a Moisés y Josué, y luego no dejó ningún sucesor, porque el plan de Dios no era que otros hombres que asumieran de caudillos o de gobernantes de esa manera, sino que era el gobierno de los sacerdotes, era el gobierno de Dios, la teocracia, era Dios gobernando a través de los sacerdotes, ya instaurada la ley, ya instaurada todos los mandamientos, para que el pueblo supiera autogobernarse de cierta manera y regirse por las leyes de Dios. Pero la terquedad es grande y hay muchos factores asociados a eso. Digamos que vamos a hablar algunos de ellos, pero en últimas, el escritor de Jueces lo escribió muy claramente, es lo que cada quien quería hacer. No es porque no se pudieran lograr estar de acuerdo, sino que es que como en estos tiempos cada quien está pensando en sus propios intereses y por lo tanto la respuesta de Dios a las soluciones de los momentos difíciles no se puede entender de una manera clara, no puede entenderse de una manera contundente, porque no estamos pendientes de la respuesta de Dios. Realmente no podemos decir que Dios no nos habla en estos tiempos. Sí nos está hablando, solo que no queremos escucharlo. Seas creyente o no seas creyente, Dios siempre está pendiente de su creación. Y nosotros somos los que verdaderamente nos hacemos los oídos sordos o nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser está tan ensimismado o tan enlodado en ciertas circunstancias de la vida que no nos dejan ver la respuesta de Dios en esos momentos. Y es claro que Dios tiene un pacto desde el principio hasta el final de los tiempos con su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y eso todavía está vigente y es de lo que nosotros nos alegramos, y por eso es que nosotros nos congregamos todos los domingos a conmemorar de que este Dios que hizo este pacto reina, este Dios que hizo este pacto gobierna. Y ya ustedes están viendo la solución en medio de todo esto, porque ya somos conocedores un poco de la historia bíblica. Algo muy clave y de pronto muy triste que pudiera aportar a que pudiéramos mejorar esa situación, lo dice Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Muy claramente el texto bíblico también nos dice más adelante, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero aquí no se enfoca algo en la intelectualidad de saber quién era Dios o quién fue el que los libertó de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. No estamos hablando de clases de catequesis, de educación religiosa o algo así, porque podemos compararlo en estos tiempos. Es uno de los momentos en los cuales la historia más conoce el nombre de Jesucristo. Es más popular en estos tiempos que en otro momento. Claro está, proporcionando las comparaciones.
hay más humanidad en estos momentos que hace 2000 años. Pero lo claro aquí es que no se trata de saber cualidades específicas de Dios, sino conocer el carácter de Dios. Lo que está hablando es que esta generación había perdido el enfoque de quién era el Dios de sus padres, qué es lo que quería con ellos, cuál era el propósito. Muchas veces nosotros tenemos tanta información de Dios, conocemos tanto de Dios, que perdemos el propósito, perdemos el foco de lo que debemos recordar. Lo que deberían recordar estaba muy claro porque hace muy poco ellos lo tenían recordado pues, por Moisés en unas generaciones anteriores a sus padres. Digamos que no había pasado demasiado tiempo. Cuando en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, se decía: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la famosa Shema que cualquier judío serio que pasa de la niñez a la pubertad debe saber. Esto es algo que bueno, en ese momento se perdió, pero más adelante el pueblo de Israel adoptó como algo cierto que debían aprender. De hecho, todo niño se lo sabe de memoria, todo niño judío. Pero más que conocerlo, aprenderlo, es meditar en ello. Oye Israel, Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se perdió, digamos, ese conocimiento primero por responsabilidad de los padres y segundo por la perversidad de sus corazones. Cada quien de pronto la libertad que le quiere dar al otro, pero este conocimiento de Dios que es transmitido de padre a hijo es tan esencial que mueve todos los hilos de una generación. Y digamos que la Biblia apunta a esto como lo responsable a toda la catástrofe y a todo el ciclo de pecado que comienza a engendrarse a partir de la época de los jueces. ¿Por qué hablo tanto de los jueces? Porque apunta directamente el problema y a las diferentes caras del problema. De pronto pudiéramos verlo de diferentes libros de la Biblia, pero el Señor atrajo mi atención a los jueces porque he tomado como un ejercicio, cada vez que veo algo como demasiado imposible a compararlo conmigo, es todo lo contrario. Todas las historias que enmarca este libro, uno dice, pues esto ya no sucede en esta época, eso eran otros tiempos, eso a mí ni siquiera me va a pasar. Abramos el ojo porque estamos muy cerca de alguna perspectiva a ese tipo de situaciones. De pronto no específicamente en el contexto de que con una quijada de un animal matemos o hagamos tal cosa, pero sí las actitudes y las intenciones que tuvieron todas estas personas que el Señor levantó para que lideraran al pueblo, suceden en cada uno de nosotros y nos envolvemos en unos círculos viciosos de pecado. Y a eso es lo que yo llamo no escuchar la respuesta de Dios en los tiempos de dificultad, porque estamos tan enredados en estos círculos que estamos esperando un libertador que ya ha estado. De pronto el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que eso ya se estaba volviendo normal. Cada vez que había derrotas en el pueblo de Israel porque había juicio del Señor, entonces el Señor levantaba a un caudillo y ya llegó un momento en el que ni siquiera ellos esperaban que el Señor levantara al caudillo, sino que ellos mismos lo iban a buscar, como pasó con el juez Jefté, que ni siquiera relata literalmente que el Señor lo llamó, sino que pues utilizó al pueblo, a los ancianos, y ellos mismos buscaron a su propio caudillo y comenzó la locura de todo lo que se relata allí. Pero quiero que veamos claramente cuáles son esos ciclos para que lo identifiquemos en nuestras vidas. De pronto no sucede exactamente como la narrativa bíblica lo implica, porque recordemos que en la narrativa bíblica no se puede hacer doctrina. Fueron hechos y acontecimientos que sucedieron en esa época. A menos que tú te llames Jefté, a menos que tú te llames Gedeón, a menos que te llames Sansón, va a sucederse tal cual como ellos sucedieron. Estamos tan acostumbrados de pronto a predicar específicamente de esos líderes
que le decimos a la gente, tú tienes que ser esa Débora, tú tienes que ser ese Sansón, tú tienes que ser ese Gedeón. Dios nos libre de ser cualquiera de esos personajes. Yo soy Emanuel, ustedes cada uno tiene su nombre. Y Dios nos ha guardado para un propósito específico. No, de hecho, tuve mucha confusión de pronto antes de qué era lo que el Señor quería hablar en esta mañana, porque venía a mi mente muchos de esos episodios de esos jueces y de pronto tenía la tentación de hablar de cada uno de ellos o de uno de ellos en específico, pero el Señor me dijo, no, lo importante no es centrarse en la persona del juez, lo importante es centrarse en la solución del problema en común que tenían todos estos jueces. ¿Cuál era el problema? Ellos llegaban, digamos que ellos siempre estaban inmersos en el pecado, o se olvidaban de Dios, como habíamos relatado en el capítulo 2, verso 10, que esa nueva generación se apartó de lo que los padres medios les habían anunciado, o los padres ni siquiera les anunciaron. Llegaban a una inmoralidad tal que compartían las costumbres de otros dioses. Digamos que al principio, cuando uno lee la idolatría, ellos adoran a otros dioses. Y eso uno dice, pues a mí no me sucede porque yo solamente tengo al único y verdadero Dios. Pero recordemos que esto no sucedió de la noche a la mañana. Así como aconteció con el becerro de oro, ellos estaban creyendo adorar a Dios a través del becerro de oro. No es que estaban adorando al Dios becerro, estaban adorando al Señor a su propia manera. Bueno, aquí también empezó algo similar, pero luego ya fue tan corrupta, digamos, que estas costumbres, que ya abiertamente sí adoraron a Baal, adoraron a cada uno de los dioses que los cananeos, los que estaban alrededor, tenían. Esto sucede, ¿por qué? Porque en su corazón decían, Dios ha dicho que derrotemos a todos los que están viviendo aquí en Canaán. Pero yo tengo una idea mejor. El Señor se le olvidó que de pronto necesitáramos mano de obra y esto mejoraría la economía de nuestras tierras. Cada vez que ellos comenzaron a agregarle una versión mejorada al plan de Dios que les había dado claramente, que maten a todos, hasta los niños, no, cada vez que ellos se vuelven un poquito mejor que Dios, cada vez que nosotros nos volvemos un poco mejor que Dios en nuestra idea, estamos haciendo idolatría, porque poco a poco estamos cambiando al Dios de la Biblia por un Dios que está dentro de la humanidad, dentro de las costumbres, que es la costumbre del hombre. Si Dios nos dijo, va por aquí a 45 grados, o no, dice, no, pero 45.5 grados es mucho mejor, y ya ese es el inicio de la idolatría. Es sutil, y es algo que dicen, pero ¿qué de malo tiene si yo también estoy contribuyendo a la extensión del reino al hacer esto? ¿Qué tal si cambiamos algunas de las costumbres de las iglesias y ponemos de pronto luces y ponemos esto y ponemos lo otro? Y poquito a poquito vamos desdibujándonos de lo que dice la escritura. Y cuando queramos ver, ya no estamos adorando a Dios, ni siquiera se acuerdan de quién es Dios. Sucede estrictamente, digamos, con la celebración de la Navidad. Todo el mundo ya se le olvidó qué era lo que estaba celebrando. De hecho, hasta dicen felices fiestas por si de pronto tienes otra fiesta allí involucrada. Poco a poco, en nuestros corazones, queramos o no, va volviéndose idólatra. ¿Por qué? Porque preferimos la versión mejorada de lo que nosotros queremos a lo que Dios nos dice en nuestros corazones. Y por eso me pareció muy oportuno apuntar de que a pesar de que en el texto dicen que adoraban otros dioses y uno claramente dice, eso no me va a suceder a mí porque yo no me veo adorando a Buda ni adorando a otros dioses, parece un poco absurdo, pero ese absurdo se vuelve lógico cada vez que vamos desdibujando o cambiando un gradito siquiera lo que el Señor nos va diciendo. Porque lo que tenían en los primeros moradores de estas tierras era una intención de adorar a Dios, pero a sus propias maneras. Era una intención de conquistar la tierra, sí, pero con beneficios propios, con beneficios que llegasen a no solamente a cumplir la gloria de Dios, sino a satisfacer sus deseos. Entonces aquí hay una mezcla que es muy peligrosa, y es satisfacer nuestros propios deseos y querer satisfacer los deseos de Dios. Es uno o lo otro, porque si no estaremos incurriendo también en idolatría. Y es claramente el pecado que aquí dibuja Jueces. A veces nosotros nos creemos como que esos perversos por allá hicieron lo malo y a nosotros no nos va a suceder nada de eso. Luego que sucede este pecado sutil y luego se vuelve mucho más grande,
Y en un juicio de Dios porque Él se lo había prometido. Cada vez que ustedes se alejen de mí, yo me alejaré de ustedes. Y ahora no permitiré que se extingan ninguno de sus enemigos, sino que siempre estarán con ustedes ahí dándoles pelea. Para que ustedes se recuerden que no están conmigo y que ese es el juicio. Luego, fíjense que no se habían olvidado del todo al Dios porque había una cierta parte de la población que clamaban a Dios. Esto no estoy hablando de una oración de, ay Señor, guárdame ahora que voy a salir. Amén. Oh Señor, ten piedad de mí y guarda mi familia. Amén. No, era una oración verdaderamente que contristaba todo su corazón, porque dice que rasgaban sus vestiduras, se echaban silicio, más que un acto religioso, era un acto que verdaderamente mostraba arrepentimiento. Era unos tipos de oración que hasta el Señor, relata la Escritura, escuchaba con toda su atención. No es que ahora no escuche las oraciones, sino que muchas veces nuestras oraciones, como no estamos inmersos en esa circunstancia que ellos estaban viviendo, quiero de pronto ponerte en contexto de un poco de las circunstancias que estaban viviendo. El territorio en el cual ellos habitaban, habían lagares y habían eras, o sea, habían lugares de depresión geográfica, habían lugares muy bajos o como valles, donde de pronto se pisoteaban las uvas, y habían otros lugares donde más altos, donde se purificaba de pronto los granos o los trigos, se levantaban para que el mismo aire se lo llevara. Relata la Escritura que Gedeón estaba limpiando el trigo en el lagar, o sea, en el lugar más abajo donde se podía trabajar las uvas, no el lagar, o sea, no era el lugar visible. ¿Por qué? Porque tanto era el miedo de que llegaran los invasores que no se podía trabajar en las partes altas. Entonces ya la gente estaba literalmente comiendo estiércol, comiendo hasta la misma el líquido de las madres cuando paren. O sea, realmente era una situación de desesperanza, era una situación que de pronto ahorita no estamos viviendo. Ahorita nos quejamos del confinamiento, nos quejamos de que no podemos salir a los parques, no podemos salir a los cines, no podemos salir a muchos lados y nos sentimos demasiado aturdidos. Pero recordemos que en esa época no existían los domicilios a Olímpica, no existían los domicilios a ninguna otra marca que pudiera llegar alimentos a sus casas. Tenían que literalmente comer lo que vieran en el camino. Estaban tan aterrorizados, estaban tan confinados que no había lógica en lo que estaban haciendo. Estaban haciendo cosas que ya en su mente pervertida se desdibujaba del plan de Dios. Por eso el clamor que ellos establecieron no era una oración de pronto sutil de unos 5 minutos, era de llanto, era de clamor, era de desesperanza, de arrebatarse hasta la ropa porque necesitamos la respuesta de Dios. Y por ahí más o menos va lo que nosotros debemos estar haciendo en estos tiempos, que a pesar que Dios nos ha permitido vivir literalmente como los jueces, como el pueblo de Israel en la época de los jueces, no estamos tan aterrorizados como en ese momento. No, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad Barranquilla, en sus alrededores, no tenemos ese peligro de que se nos van a meter otras naciones, ni que nos van a invadir la casa. Sí, de pronto tenemos unas percepciones de inseguridad claras por la maldad de los corazones de los hombres, y claramente hay inseguridad, pero no como aquella época. La percepción de seguridad, si ahora está en el 100%, allá estaba en el 10.000%, porque era la vida lo que estaba en juego. Entonces, pecaban, venía juicio de Dios, luego venía clamor de algunas personas que claramente no se habían olvidado del Dios de sus padres. Por lo tanto, Dios escuchaba su clamor y mandaba liberación a través de un caudillo. Hubo alrededor de 14 jueces, de los cuales en este libro se relatan 12 o 13 por ahí. Y no se habla de todos, se habla simplemente en especial de 6 jueces, de los cuales se pudieran decir que los 3 primeros fueron buenos, luego ya se fue disminuyendo la bondad de otro fue malo y otro fue muy malo. Entonces no podemos enfocarnos en que queremos ser como esos jueces, de que imitemos a Débora, que imitemos a Esté, que imitemos a Sansón, porque para nada era el plan de Dios que eso sucediera. De hecho, el segundo juez era un zurdo. Aquí nosotros en nuestra temporalidad decimos que bien que exista un zurdo, que desarrollen otro tipo de inclusión y otra cosa, pero recordemos que en esa época no se veían las cosas como ahora, de que los zurdos son inteligentes. Antes los zurdos eran despreciados
que un zurdo liderara era una ofensa, porque esa no era la cosmovisión de esa época. Entonces hubo zurdos, hubo personas tímidas, hubo personas cobardes, hubo personas que pusieron a prueba a Dios en cosas que no deberían poner a prueba, personas que se dejaron llevar por su corazón, personas que se dejaron llevar por la humanidad, por las costumbres de la humanidad. De todo hubo en esa época, y en algunos de esos aspectos se compara a nuestra vida, a nuestro carácter. Porque a pesar de que nosotros no nos mande Dios a la guerra física, literalmente hay una guerra espiritual que se está librando, y en el cual muchas de esas reacciones de esos jueces corresponden a nuestras reacciones. Así que no nos podemos desdibujar o separar de lo que está aconteciendo en la Escritura. Porque eso que está hablando el Señor en Jueces, te está hablando a ti y a mí, que estamos en el pleno 2021, viviendo unas condiciones muy diferentes a las que vivieron nuestros primeros abuelos, nuestros primeros padres, y lo que vivirán nuestras generaciones futuras. Así que es importante no perder de vista que en este relato había una liberación temporal. Dice la Escritura que eran como gobernantes que el Señor colocaba. Dice Jueces 2, 18, 19, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo que aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. O sea, era un círculo espiral, peor que lo que nosotros pensamos. O sea, cada vez que iba sucediendo una generación y otra generación, era más perversa y peor la situación. Claramente es como nosotros vivimos. Cada vez que estamos pasando, hay una generación que se evidencia que está más alejada de Dios, y sus consecuencias son más nefastas para el desarrollo de la humanidad. Entonces, no estamos hablando de algo muy alejado de nosotros. No separemos tanto la Escritura de nuestras vidas, porque eso nos hace alejarnos del mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros mismos. Mire que dice la Escritura que el Señor era movido a misericordia. Algo muy claro que hay que tener en cuenta es que el carácter de Dios es completo. No podemos hablar del amor de Dios sin hablar del juicio de Dios, porque sería desdibujar a Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. Muchos conocían la misericordia de Dios, o muchos conocían la justicia de Dios, pero no lo conocían al Dios completo. Y eso es lo que hay que tener en claro, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Muchos creyeron que como el Señor estaba con ellos, que como el arca del pacto todavía estaba con ellos, pues tenían a Dios de su lado, y el Dios de amor, como hablan algunos pseudo cristianos en esta época, que ya no mata, que ya no, sino que todo es amor y paz. Por eso nosotros debemos perdonar sin tener justicia y sin nada. Una versión romántica de lo que dice las Escrituras, pero no es una versión completa y real. Es lo que el Señor nos está diciendo. Aquí ellos perdieron de vista el carácter completo de Dios, la gloria completa de Dios, y es por eso que vienen todas estas dificultades y todas estas malas decisiones que han tomado estas personas. Perder de vista el carácter completo de Dios nos hace no escuchar su voz en tiempos de dificultad. Y es por eso que hay una alerta, hay una urgencia por conocer al Dios completo de las Escrituras y no segmentarlo por algunos estudios que queremos y que nos agradan. No, me gusta nada más la parte del Nuevo Testamento, pero odio el Antiguo Testamento por todas las guerras que hubo. Es una predicación muy activa en nuestro tiempo, y es una tentación que siempre está en nuestros corazones, como que Dios actúe solo a favor de lo que yo quiero que actúe, pero lo que está en contra de mis pensamientos no me parece. Ahí dicen las Escrituras, pero hay que ver que la realidad es otra. Es mucho del mensaje que se está diciendo. Ese no me parece es el mensaje que aquí está rayando toda esta circunstancia. El no me parece de tu parte. Ahí dicen las Escrituras, pero ¿sabes qué? No me parece. Yo creo que tú estás equivocándote en la interpretación. Y a pesar de que está claramente desde Génesis a Apocalipsis, todavía el necio corazón y la terquedad del corazón te está diciendo no me parece. Y por eso viene pecado, juicio, clamor, liberación, paz y pecado otra vez. Es un círculo vicioso en el cual nosotros estamos, y estamos esperando una libertad o una solución que ya está claramente estipulada desde la época de los jueces. Bueno, esto de pronto algunos dicen que fue escrito por el tiempo en el cual fue escrito por el profeta Samuel, y claramente en la época de la monarquía, porque no estaba
no nos está diciendo otra cosa, sino que dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el libro de los jueces nos habla claramente que ninguno de los jueces fue libertador completo. Ni siquiera Josué logró libertar a todos de todos los territorios. Ni siquiera Moisés logró hacer toda la tarea completa. Y ustedes se preguntarán por qué y otros tendrán ya la respuesta. Y es porque esto prefiguraba a Cristo. Esto estaba dando la antesala a lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario, lo que está haciendo en nuestros corazones. Esa fuerza que tuvo de pronto Sansón de arrebatar una puerta y llevarla por miles de kilómetros, es lo que hizo el Señor arrebatar las puertas del Hades. Eso del desprecio de Jefté, de toda la humanidad y con precio de sangre comprar la libertad. Es por lo que hizo el Señor Jesús, que no es despreciado por todos los hombres y claramente a precio de sangre compró nuestra libertad. Cada uno de los mensajes de estos jueces es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. De pronto no quiero darte una clase de teología, de especificar qué fue lo que hizo cada uno de ellos, pero sí quiero enfocarme en que Jesús es el mejor juez, el rey de Israel, esa solución que ya estaba prefigurada allí. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es una palabra también muy trillada dentro de nuestro contexto cristiano. Ay, Jesús es el rey, el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, que Él reina con poder y que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Pero realmente está siendo rey de nuestras vidas. Estamos dejando que Jesús gobierne cada uno de los aspectos de nuestra vida, o todavía estamos con el no me parece que se está escribiendo desde esa época hasta nuestros tiempos. Estamos todavía buscando unas versiones mejoradas de lo que dice el Señor y haciendo la obra del Señor, pero también haciendo mi obra, el tiempo. Estamos cayendo en esos ciclos de pecado, en esos círculos viciosos que nos dejan salir adelante porque creemos que todavía somos esclavos del pecado, mientras que desdibujamos el carácter completo de Dios cuando nos dice que en Cristo somos libres. Ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros, sino que, como hemos aprendido en las Escrituras, nosotros decidimos desde nuestra concupiscencia elegir entre el pecado y el Señor ahora que hemos sido libertados de la muerte. Así que no caigamos en esos círculos viciosos, que no pase por nuestra cabeza estar esperando a un libertador que nos dé una libertad temporal o una solución específica que va a ser efímera, cuando ya tenemos verdaderamente el Rey, la solución en nuestras vidas para poder escuchar la respuesta de Dios en estos tiempos de dificultad. Claramente la respuesta de Dios en todas las formas convergen en Jesucristo. Todas las respuestas del Señor, sean ángeles, sean milagros, sean personas, sean sucesos, sean voces audibles, todo converge a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Si Cristo no está gobernando nuestras vidas, la respuesta de Dios no va a ser muy clara. Lo primero que tenemos que hacer cuando no escuchamos la voz de Dios es ajustar nuestras vidas a los parámetros que dice la Escritura, a ver si estamos con el no me parece o quiero una versión mejorada de esto para que sea más clara la respuesta de Dios en nuestras vidas. La respuesta siempre va a ser exaltar a Cristo, la respuesta siempre va a ser que sea Cristo glorificado en nuestras vidas, a pesar de que no me guste, a pesar de que la muerte esté rondando nuestros círculos internos, nuestros círculos cercanos. A pesar de que no me parezca que una persona tan joven debió dejar esta tierra, la respuesta es Cristo siempre. Dios, a través de Jesucristo, gobierna nuestras vidas. Eso es una realidad que nosotros debemos tener muy clara en nuestras mentes. Debemos autopredicarnos toda la mañana de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe lo vivo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así que es claro que nuestro círculo está basado en la idolatría, no tanto de que adoremos a otro Dios, sino que nosotros estamos sentados en nuestras vidas gobernándolas. Pero a pesar de todo eso, el carácter de Dios es completo y nos muestra cómo Dios usa a hombres comunes y corrientes como tú y como yo para la extensión de su gloria, para mostrar su gloria a todas las naciones, que es el fin último de todo lo que Él sea glorificado, de todo lo que Él hace. Entonces, usa a hombres que fallan para mostrarnos que solamente Cristo es el único que no falla. Y si tú de pronto te encuentras frustrado porque no has logrado hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, pues recordemos que la respuesta siempre es: vuelva a Cristo.
No lo hagas por tu propia fuerza, no intentes siquiera glorificar a Dios con tu propio anhelo, con tu propio ímpetu, porque es insuficiente, es deficiente, aún ni siquiera es la primera gota para lograrlo. Necesitamos que Cristo gobierne nuestras vidas, en todo nuestro carácter, en todo nuestro ser, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras emociones, en toda nuestra intelectualidad, para que sea Dios glorificado y podamos escuchar a Dios en esos momentos de dificultad. A pesar de que tengamos nuestro carácter parecido al de Balac, un cobarde y sin carácter realmente, que tuvo que apoyarse en Débora para poder hacer lo que Dios le había mandado a hacer, y por lo tanto Dios lo avergonzó y le dijo: no te llevarás la gloria, sino que una mujer será la que se lleve la gloria al matar al rey que estaban buscando. A pesar de que tengamos carácter parecido al de Gedeón, un cobarde incrédulo que pone a Dios a prueba a cada momento, pero luego cuando Dios lo confronta y le dice: bueno, ahora no se va a hacer como tú quieres, sino que ahora yo te voy a poner a prueba a ti y te voy a decir que tú no vas a ganar la victoria con tus propias fuerzas, sino a mi manera. Y lo pone de todas maneras en una situación mucho más incómoda. Y eso es lo normalmente el Señor coloca. A pesar de que seamos cobardes, a pesar de que seamos indecisos, el Señor nos está utilizando. Así como utilizó a Jefté, que a pesar de que conocía a Dios, era muy poco dependiente de Dios. Fíjense que este voto necio que hace Jefté delante del Señor demuestra de que a pesar de que sí tenía algo del conocimiento de Dios, pero no conocía el carácter de Dios. No conocía qué era lo que pide Dios. ¿Sacrificios pide? Para nada. Estaba utilizando las mismas herramientas. Claro, él fue criado por allá con los cananeos, y para nada fue criado con su padre y no fue adoctrinado realmente con todo lo que el Señor había hecho y todo lo que el Señor demanda de nosotros. Así que esos votos necios no los quiere el Señor. Esos sacrificios en los cuales contradicen los principios bíblicos no son necesarios, y muchas veces nosotros lo hacemos. Le decimos: Señor, cuando tú nos des el primer carro, voy a llevar siempre el domingo a alguien a la iglesia, y después allá el segundo, el tercer domingo nos olvidamos de ese pacto porque ya se vuelve insostenible cada una de las cosas necias. Si tú me das ese trabajo, yo doy el 20% del diezmo. Ya cuando más adelante esas palabras necias se vuelven en contra de nosotros, porque no es lo que te está pidiendo el Señor. Si bien el Señor respeta los pactos, no te está pidiendo sino más que te entregues tu vida y tu corazón al señorío de Cristo, más que tus posesiones, más que tu bienestar, más que cualquier otra cosa. El Señor te quiere a ti, que tú dejes que Él gobierne en tu vida. A pesar del descontrol emocional e idolatría de Sansón, el Señor lo utilizó. De esa lascivia que siempre manejaba, ese deseo incontrolado de satisfacer sus necesidades personales. De pronto decimos: es un idiota Sansón, porque se deja gobernar por unas trampas que le pone su mujer. Pero esa idiotez que podemos nosotros decir también está comparado con nosotros, no se aleja mucho de nosotros. Cada vez que nos dejamos llevar por nuestra idiotez emocional, cada vez que nos dejamos llevar por nuestras emociones, a pesar de que no conlleven a una trágica historia como la que aconteció con Sansón, siempre el Señor nos está usando, pero no porque nosotros seamos perfectos, sino porque quiere mostrar que a pesar de nuestra imperfección, Cristo gobierna y Cristo es el soberano de nuestra vida. Y la invitación de esta mañana es a atender a ese mensaje que está escrito en Jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El rey ya ha sido coronado hace mucho tiempo. Jesús debe reinar nuestro carácter. Esos aspectos que decimos vulgarmente, se nos vuelan, son muestras de que todavía no estamos completos, de que no estamos rindiendo realmente nuestro carácter al Señor, de que la respuesta no está llegando, no porque Dios no esté hablando, sino que no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, venga como venga. Eso significa que el Señor reina en nuestros corazones. Que yo esté dispuesto a que mi hermano mayor en la fe me corrija, me exhorte, o que la misma Escritura hable a través de la palabra del Señor, me hable a mi vida, a través del Espíritu Santo, y nos redarguya. Estar dispuesto a ser corregidos, estar dispuesto a
afrontar los pasos que haya que hacer para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y crezca el carácter de Dios en nuestras vidas. No sigamos en este mismo ciclo, no sigamos cayendo en los mismos errores de nuestra mente llena de pecado, de concupiscencia, sino que rindámonos realmente al Señor Jesucristo para que podamos ver esa respuesta que Él tiene en nuestro corazón, que de pronto no va a ser muy grata, de pronto no va a ser el carro, la casa, la beca que estabas esperando, el viaje a Europa y todas muchas otras cosas. De pronto no son todas esas comodidades que anhela tu corazón, pero sí es lo que tu ser necesita, es lo que tu vida estaba esperando, porque hemos sido diseñados y configurados de fábrica para recibir esa respuesta de parte del Señor. Y la respuesta es clara: que Cristo gobierne nuestras vidas, que Cristo sea el Rey de nuestro corazón y que nos podamos rendir voluntariamente ante el Señor, a pesar de que eso implique un acto desorbitante de nuestro pensamiento, porque no es racional. No importa que no sea racional, es la fe que el Señor nos coloca en nuestros corazones, nos coloca en nuestro ser para actuar de la manera que Él quiere que nosotros actuemos. A pesar de que no hagamos la guerra, no somos guerreros, la guerra que hoy afrontamos es una guerra espiritual clara entre nuestra carne y nuestro espíritu. No es cosas sangrientas y no es otras cosas, es que nuestra carne se quiere levantar en contra de lo que el espíritu quiere hacer. Y es una u otra, nos dice Emanuel: o me escoges a mí o no me escoges. ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Vives conforme a la palabra o no lo estás haciendo? No puedes hacer una versión mejorada de lo que el Señor te está diciendo. Cada vez que nosotros damos nuestra opinión delante de lo que el Señor nos está demandando, estamos haciendo un ídolo, estamos construyendo un becerro de oro, estamos haciendo idolatría y estamos cayendo en ese ciclo vicioso. Entonces, realmente es no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor nos manda hacer. Y Él va a traer deleite delante de eso. Lo primero es que hay que entender que no es fácil y no es deleitoso inicialmente hacer lo que el Señor nos manda, pero Él prometió que va a haber delicias a su diestra y va a haber deleite en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Esa es la promesa que esta mañana nos debemos aferrar. Siempre va a ser muy difícil hacer lo que el Señor nos manda hacer. Siempre la obediencia va a ser la mejor respuesta, pero la más incómoda en nuestras vidas. Sin embargo, a largo plazo, a mediano plazo o a posterior, es la mejor opción que nosotros podamos optar. Así que rindamos nuestra voluntad a Dios a la manera de Dios y no a nuestra manera, para que sea Dios glorificado en todo y para que podamos ver su gloria y para que lo que Él ha prometido siempre se cumpla. Mire que no necesitamos inicialmente ser las mejores personas, porque así lo hizo con cada uno de los jueces. Por ejemplo, el hecho de Gedeón, que le dijo el ángel de Jehová que se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Dónde era valiente Gedeón en esos momentos? Para nada era valiente. Y él se queda como que: ¿tú por qué me dices eso si yo no soy nada valiente? Mira, no estás viendo que yo estoy trigando aquí en el lagar donde debería ser la uva y no allá en la era, en la parte alta. El Señor nos ve en el tiempo que ya estamos glorificados con Cristo. No en nuestra temporalidad, porque Él no está enmarcado dentro de nuestro espacio cronos, sino que la vista de Dios hacia nosotros no es por nuestros propios recursos, no es por nuestros propios méritos. La vista que Dios tiene hacia nosotros son los ojos de Jesucristo, que ya nos ve sentados en lugares celestiales gobernando, porque ese es su pacto. No va a vernos de otra manera. Así que si tú te ves con dificultades, si tú te ves con cobardía, si te ves falta de carácter, si te ves indisciplinado, como te quieras ver, el Señor no te está viendo así. Te está llamando porque sabe que a través de Cristo puedes ser mejor, no por tu propia fuerza. Si tú te ves a través de tu propia fuerza, claro que sí eres un indisciplinado, claro que sí eres una persona falta de carácter y lo seguirás siendo por tu propia manera. Pero si dejamos que Cristo actúe en nuestras vidas, y si tú no has rendido tu corazón a Cristo, si dejas que Cristo sea tu Señor, si esta palabra hoy mueve tu ser, yo te invito a que te reconcilies con el Señor, a que permitas que el Señor
tome el control de tu vida. Y no solamente sea una oración más de, ay Señor, toma el control, sino que verdaderamente eso que te está cargando, eso que no lo estás liberando delante del Señor, esa decisión que debemos tomar, o ese perdón que debemos dar, o esa circunstancia que no nos deja crecer, hoy sea el día para que el Señor reine en nuestros corazones y sea la mejor respuesta en este tiempo de dificultad que el Señor nos está permitiendo vivir. El Señor nos ayude a tomar las mejores decisiones y nos dé la fortaleza que solamente Él da para que sea claro que la gloria sea para Dios, y si nosotros hablamos sean las palabras del Señor, y si nosotros movemos que sean las fuerzas que el Señor nos da. Gracias, Señor, porque Tú siempre has sido fiel, Tú siempre has sido justo, Señor. Tú nos hablas de diferentes maneras, Señor. Sin embargo, todo apunta a Cristo. En nuestro corazón tenemos mucho miedo, Señor. Tenemos mucha cobardía, tenemos de pronto como ese desosiego, esa desesperanza, Señor, de que las cosas no podrán mejorar porque ya todo va de mal en peor, Señor. Sin embargo, Tú nos recuerdas que en otras épocas Tú lo hiciste de mejor manera de lo que esperaban los hombres, Señor, en unas circunstancias nada esperanzadoras. Hoy nos colocas en mejores circunstancias, Señor. Hoy estamos viviendo mejores épocas que los años anteriores. Ya hay una vacuna, ya la ciencia médica Tú le has dado sabiduría a cada uno de los hombres que están encargados de ellos, hombres y mujeres, Señor, que trabajan día y noche por ellos, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes, Señor. Definitivamente la obediencia es la respuesta que Tú quieres que nosotros demos, el mejor sacrificio, Señor. Y es el que más nos cuesta, porque es desprendernos de nosotros mismos, de nuestra humanidad, Señor, como un sacrificio vivo. Ni siquiera tenemos que morir, Señor, porque ya la única muerte que salva de todos nuestros pecados ya ha acontecido. El Rey esperado desde la época de los jueces ya está gobernando, Señor, y quiere gobernar nuestros corazones. Tú, en Tu misericordia, Señor, nos has llamado con Tu gracia, con ojos de amor, Señor, con lazos de amor. Gracias, Señor, porque verdaderamente es Tu respuesta, es Tu gloria la que se da en nuestras vidas, Señor. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestras debilidades, Señor, a pesar de que estamos cayendo continuamente en ciclos viciosos de pecado, Señor, Tú nos llamas, Señor, de esa oscuridad a Tu luz admirable, Señor. Tú nos has rescatado, Señor, de la muerte, nos rescatarás del pecado, Señor. Tú dices en Tu palabra que si confesáramos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados, y también dice, para limpiarnos de todo mal, Señor. Hoy tenemos certeza de que Tú nos has perdonado nuestros pecados, pero también tenemos certeza de que Tú has prometido que nos limpiarás, Señor, de toda maldad, Señor, de todo rezago que hay en nuestras vidas, de raíces Señor, de maldad, Señor. Todo lo que no nos está dejando ver Tu respuesta, verte a Ti glorificado en nuestras vidas, Señor. Toda raíz de amargura, Señor, todo lo que no hemos perdonado, Señor, a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos en Tu poder, en Tu Espíritu Santo, Señor. No permita, Señor, que otra vez sea necesario otra tragedia para que nos acerquemos a Ti, Señor. Otra pandemia, otra circunstancia que no estaba planificada, Señor. Sino que haznos, Señor, que podamos ser sensibles a Ti, a Tu voz, Señor. Obedientes y atentos a lo que Tú quieres hablar a nuestras vidas, para que sea glorificado en todo, Señor. Y nuestra vida de alguna u otra manera experimente el deleite que solamente Tú das de Tu salvación, Señor. Vuélvenos el gozo de Tu salvación y un espíritu recto nos gobierne, Señor. Gracias Te damos, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que sea el mismo Señor enseñándonos, colocando esta palabra en nuestros corazones y que haga el efecto por el cual fue enviado. Que el Señor los bendiga. Un abrazo desde la distancia y cuidémonos todavía porque esto todavía no ha terminado.